Edición de hoy martes, amigos televidentes. Hemos estado hablando la noche de hoy en torno a la situación de la infraestructura educativa. Pero en estos instantes vamos a hablar sobre la calidad educativa. Y justamente, amigos televidentes, ya se encuentra con nosotros Osvaldo Molina. Él es director ejecutivo de la Red de Estudios para el Desarrollo Redes, con la finalidad de conversar en torno a una evaluación muestral de estudiantes que se ha hecho el año pasado y que ha sido publicada justamente para que se pueda conocer cómo vamos en el desempeño de los estudiantes, no de segundo, cuarto, sexto de primaria y segundo de secundaria en algunos colegios. Al parecer los resultados no son muy alentadores, pero para ello nos encontramos justamente enlazados vía Zoom con el señor Osvaldo Molina, director ejecutivo de la Red de Estudios para el Desarrollo Redes. ¿Cómo está, señor Osvaldo? Muy buenas noches, bienvenido a Central Sur de Noticias. Hola Carla, qué gusto estar contigo. Muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias a usted porque lo que vamos a abordar es importante, la educación. Justamente le comento, el día de hoy en esta edición de Central Sur de Noticias estábamos hablando sobre las deficiencias de la infraestructura educativa y cómo nuestros niños muy pequeñitos, algunos de nivel inicial, tienen que estudiar en precarias condiciones. Entonces nos preocupa realmente lo que está pasando en el tema educativo. Y justamente ahora con su presencia a través de este enlace Zoom vamos a poder analizar un poquito en torno a la calidad de esta educación. Coméntenos en torno a esta evaluación muestral de estudiantes 2022 que se ha publicado. Perfecto. Primero que nada los felicito por estar analizando la situación de la educación. Porque es un tema central, no solo para el Perú de hoy, sino sobre todo para el Perú de mañana. Así que los felicito por eso. Y bueno, el Ministerio de Educación lleva a cabo estas encuestas, que son una evaluación muestral. ¿A qué me refiero? No le preguntan a todos los niños del país, no revisan el caso de cada niño del país, sino lo que hacen es evaluar los niveles de aprendizaje de un total de aproximadamente 400.000 estudiantes, de, como bien dijiste, segundo, cuarto, sexto de primaria y segundo de secundaria. Lo positivo, hay que ver siempre algo positivo, lo positivo es que es la primera medición que tenemos de este tipo después de 3 años, ¿no? La pandemia evitó que podamos hacer más evaluaciones y eso evidentemente hace que las autoridades educativas estén a ciegas porque no saben cómo les está yendo a los jóvenes del país. Lo malo, por supuesto, es que los resultados, como ya adelantaste, no son alentadores, y lo que ha pasado es que en realidad ya no eran malos desde antes, ¿no es cierto? El sistema educativo peruano tiene muchas deficiencias, pero lo que hemos podido comprobar con esta evaluación es que incluso hemos empeorado. Y si tú me preguntas por qué hemos empeorado, yo creo que es importante que las personas recuerden que debido a la pandemia, el Perú fue uno de los países que más tiempo en todo el mundo tuvo cerradas sus escuelas, con aproximadamente 75 semanas. Y eso evidentemente es un golpe muy duro para los aprendizajes de nuestros chicos, ¿no? Que recién... Sí, señor Osvaldo, ¿principalmente ha sido este tema del cierre de las escuelas o también ha contribuido otros factores como por ejemplo la situación de la infraestructura educativa, donde estudian los estudiantes, en algunos casos la falta de docentes, en otros casos también la falta de material educativo? ¿Estos aspectos también habrían contribuido? Por supuesto. Yo justamente te mencionaba que lamentablemente el sistema educativo peruano es precario y que tiene muchas deficiencias, ¿no? Y esas deficiencias son muchas de las que tú describes, ¿no? Una infraestructura inadecuada, faltan docentes, etcétera, etcétera. Pero a eso, ¿no es cierto? Lo que ha pasado es que a eso viene el golpe de la pandemia, que hace que los estudiantes no pudieron ir a clases y tuvieron que tomar pues, las lecciones por televisión, por Zoom, y no es lo mismo. Y veamos unas cifras para que la gente se dé una idea de cuán grave es la situación. A nivel nacional, es decir, el promedio nacional de todo el Perú,
6 de cada 10 estudiantes no logra entender un texto cuando lo lee en segundo de primaria. 6 de cada 10. Y en secundaria es peor, porque en secundaria es casi 8 de cada 10 estudiantes que no logra comprender lo que lee. La buena noticia para los hermanos arequipeños es que Arequipa es la tercera región con mejores resultados educativos, tanto en lectura como en matemática, en todos los grados, solo superada por Tacna y Moquegua. Es decir, Tacna, Moquegua, primer, segundo puesto, tercer puesto Arequipa. Sin embargo, ¿no? Esto no significa que vaya bien, ¿no es cierto? 5 de cada 10 estudiantes, 5 de cada 10 niños en Arequipa, más o menos, eso es alrededor, no logra entender lo que lee. Entonces, eso es tremendo. Claro que sí. Esto es en colegios nacionales, hay que hacer la aclaración, ¿verdad, señor Osvaldo? Esto es en todas las escuelas. Pueden haber nacionales, públicos, privadas. Y otro tema importante es justamente eso, porque lo que ha pasado es que se hacen más notorias algunas brechas, ¿no? Por ejemplo, la brecha entre lo que es la educación urbana y la de educación rural, y las brechas entre las escuelas públicas y las escuelas privadas, no todas, sino las de alta calidad. Que es importante que los que nos ven y escuchan sepan que no todas las escuelas privadas son buenas, ¿no? Pero de aquellas que sí son buenas, la distancia se ha expandido con las escuelas públicas, con las escuelas privadas de mala calidad. Entonces, es importante remarcar esto, señor Osvaldo, perdón que lo interrumpa, porque muchos padres de familia consideran que colocando a su niño en una escuela privada, particular, pues va a tener mayores recursos, pero muchas veces vemos que estas escuelas particulares tampoco cumplen con los estándares. Así es. Yo a todas las personas que nos escuchan y nos ven, les recomendaría que revisen bien a qué escuela van a poner a sus hijos si deciden ponerle en una escuela privada, si es que esta escuela privada realmente es mejor que las públicas. Solo para que se entienda, hay algunas escuelas públicas, hay algunas escuelas privadas que son peores que las públicas y que lamentablemente muchos padres no tienen información de eso y colocan a sus hijos cometiendo un error. Hay otras escuelas privadas de alta calidad, ¿no es cierto? Pero no son todas. Eso es importante, claro, que la gente lo sepa. Ahora, usted como director ejecutivo de la Red de Estudios para el Desarrollo a nivel de redes, ¿qué se propone también? ¿Qué es lo que se debe hacer frente a esta realidad tan preocupante que ha revelado este estudio? Mira, a ver, creo que lo primero es entender que la educación peruana sufre, ¿no es cierto?, de problemas estructurales que debemos combatir. Lo que tú mencionas, los niños no deben estudiar pues en condiciones precarias, ¿no es cierto?, con una infraestructura deficiente. Entonces, debería haberse un shock de inversión para construir escuelas de calidad o para arreglar las escuelas que están mal, ¿no es cierto? Y ojo, eso no es solo una cuestión del Ministerio de Educación, también tiene que ver con gobiernos regionales y locales, porque la educación se ha descentralizado. Eso por un lado. Pero por otro lado hay una coyuntura muy concreta que ha complicado las cosas que yo te contaba, que era la pandemia. Y entonces una cosa que es clave es ver cómo podemos hacer para que hagamos el refuerzo. Es decir, tenemos que hacer algo para que nuestros estudiantes, ¿no es cierto?, puedan, retomar lo que han perdido, ¿no? Que puedan recuperar todos los aprendizajes que han perdido durante la pandemia. Y ahí, eso es clave. Las escuelas deberían estar brindando programas de recuperación para poder, ¿no?, intentar recuperar justamente el tiempo perdido, lo que los chicos no pudieron aprender. Y los padres de familia que me escuchan, ¿no es cierto?, pueden cumplir una labor clave en eso, porque podrían primero averiguar si en el colegio de su hijo se ha hecho una evaluación de estudiantes, se sabe cómo les ha ido, si cuenta con un plan de recuperación de los aprendizajes perdidos, qué hay en la escuela. Y si no hay nada en la escuela planteado para poder recuperar los aprendizajes,
podría organizarse el padre preocupado con otros padres preocupados, coordinar con los directores, con los profesores del colegio, e intentar encontrar espacios, ¿no? Por ejemplo, hay esas horas de libre disponibilidad dentro del horario de clases, para que en esas clases se puedan hacer refuerzos de matemática, refuerzos de lectura, porque los chicos han perdido mucho por estar encerrados en la pandemia, ¿no? Estos planteamientos, estas recomendaciones, ustedes también lo han hecho llegar a las autoridades educativas. En esta oportunidad lo está dando a conocer a través de nuestro medio y esperamos realmente que los padres de familia lo tomen muy presente, pero sería bueno de repente hacer llegar también estas recomendaciones a las autoridades educativas para que vean las acciones necesarias, ¿no? Y brindarles este espacio para el reforzamiento, ¿no? El seguimiento respectivo de los estudiantes. Estoy totalmente de acuerdo. La Red de Estudios para el Desarrollo está en una campaña con otros líderes de opinión para poder explicar esto y llegar a las autoridades para que puedan tomar acciones concretas. Muy bien, esperamos realmente que las autoridades pongan cartas en el asunto y se dé prioridad al tema educativo. Y no solo los padres de familia esperen que hagan todas las autoridades, sino también a nivel de cada uno de los hogares se pueda trabajar en los niños, porque realmente estas cifras, estos resultados de estos estudios son muy, muy preocupantes, más cuando hablamos de un aspecto tan determinante para el desarrollo de los propios niños como es la educación. Finalmente, señor Osvaldo, ¿alguna acotación, exhortación a los padres de familia que nos están acompañando? Mira, todos los padres, o la gran mayoría, queremos lo mejor para nuestros hijos, ¿no? Y en ese sentido, yo los exhortaría para que hagan un doble esfuerzo en estas circunstancias y logremos recuperar todos los aprendizajes perdidos. Y al Perú le recordaría que justo hace unos días acaban de salir unas cifras de pobreza, que lamentablemente la pobreza ha aumentado, Carla. Yo le recordaría a todos los peruanos cuán importante es la educación como herramienta, ¿no es cierto?, para que las personas, para que los peruanos puedan salir de la pobreza. Una buena educación es la mejor manera para luego tener un buen empleo y para que los peruanos puedan salir de la pobreza. Entonces, si a usted que me escucha, a usted que me ve, le ha dolido saber, y le debe doler, porque es doloroso, saber que hay más peruanos pobres ahora, lo que tendría que pensar o entender es que una de las soluciones de largo plazo, una de las soluciones que realmente resuelve ese problema, está vinculado con la educación. Así que hay que ponerle mucho empeño, mucho esfuerzo y enfocarnos en la educación. Y exigirle a nuestras autoridades que lo hagan. Muchas gracias, señor Osvaldo. Sin duda es importante que abordemos estos temas y sobre todo pues que remarquemos a nuestras autoridades la importancia de la educación para nuestros niños, para nuestros jóvenes y para el desarrollo también de nosotros como ciudad, como región. Muchas gracias, muy amable, y hasta una próxima oportunidad. Esperamos pues que las autoridades tomen en cuenta estas recomendaciones y demos más adelante la buena noticia de que se está cambiando algunas decisiones en aras justamente de brindar una mejor educación. Gracias, hasta una próxima oportunidad.